Hola, bienvenidos a todos a nuestro emocionante evento de hoy, Datos para la educación de las personas retornadas en Guatemala, El Salvador y Honduras. Estoy encantada de darles la bienvenida a este evento organizado por la Red de Educación en Crisis y Conflicto, en colaboración con el Hub Regional para América Latina y el Caribe de USAID, así como la Oreal UNESCO de Santiago. Mi nombre es Kate Lapham y dirijo la Red de Aprendizaje sobre Educación en Crisis y Conflictos, SCN por sus siglas en inglés, de USAID. La Red de Educación en Crisis y Conflicto y el Hub Regional para LAC son parte de la plataforma global Liderando a través de Aprendizaje de USAID, que incluye otras dos redes de aprendizaje globales, la Red de Aprendizaje en Educación Superior y la Red Global de Lectura, además de capítulos regionales en América Latina y en África. Deseamos que además de mantenerse en contacto con SCN y con el Hub para LAC, usted se interese en colaborar con toda la plataforma. Si aún no es parte, le invitamos a registrarse ahora. Usted recibirá invitaciones a eventos, así como oportunidades para conocer, conectar y intercambiar con otras y otros miembros. Nos encantaría saber quién nos acompaña en el evento de hoy. No dude en presentarse en el chat si aún no lo ha hecho, a compartir su organización, dónde se encuentra y por qué se ha unido a nosotros hoy. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar también la bienvenida a nuestros panelistas Diego, Florencia, Ernesto y Felipe de la Oreal UNESCO Santiago y a nuestro orador invitado Henry Reina Gayano de la Oficina de UNICEF en Venezuela. El objetivo de este evento de hoy es doble. Por un lado, queremos explorar la cuestión de la agenda de aprendizaje, educación en crisis y conflicto de USAID, cuáles son los enfoques y métodos innovadores para recopilar datos fiables sobre educación en entornos cambiantes y complejos afectados por crisis y conflicto. Y por el otro, ofrecer una respuesta concreta sobre cómo esto es posible a través de un proceso liderado por la OREALCE UNESCO Santiago. Con esto, le paso el micrófono a Diego Figueroa Medina para que dé inicio al tema que nos convoca hoy. Diego. Muchas gracias, Kate, por la presentación. Hola a todos y todas. Me complace estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema de tanta importancia para la región. Mi intervención será muy breve y a manera de introducción sobre los conceptos claves que se utilizarán en la presentación del día de hoy. Así que me gustaría hablar sobre el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas en situación de movilidad? Bueno, este concepto incluye a migrantes solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y también a los retornados, que son el subgrupo demográfico que nos convoca aquí el día de hoy. Las personas retornadas pues son aquellas que regresan a su país de origen y esto ya sea de forma voluntaria o también de forma forzosa, como consecuencia de un acto administrativo o un acto judicial. Lo importante aquí es que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Todos estamos convencidos de eso. Pero también es esencial comprender que el derecho a la educación es esencial para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Sin embargo, para las personas en situación de movilidad, el acceso a la educación pues, puede resultar difícil, lo que compromete, por lo tanto, sus otros derechos humanos. Para garantizar el derecho a la educación para todas las personas, independientemente de su situación de movilidad, es importante tener en cuenta un enfoque multidimensional.
Desde la Oreal UNESCO monitoreamos y estudiamos al derecho a la educación desde 5 dimensiones. Estas son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas. Muy brevemente introduciré cada una de estas 5 dimensiones. En primer lugar, al respecto de disponibilidad en la educación. Los estados deben proporcionar las condiciones materiales suficientes para garantizar una oferta educativa que esté al alcance de todas las personas. Esto incluye, por ejemplo, disponer de capacidades y de equipamiento, así como de diversas modalidades educativas para responder a los distintos contextos. En segundo lugar, respecto de accesibilidad en la educación, pues para garantizar el acceso de todas las personas a participar en la educación sin ningún tipo de discriminación, es imprescindible adoptar medidas para identificar los obstáculos y también para eliminar las barreras que generan exclusión educativa. En tercer lugar, al respecto de aceptabilidad en la educación, las intervenciones educativas deben basarse, como ya mencionábamos, en los derechos humanos. Y esto implica que estas intervenciones deben promover la pertinencia cultural, el valor de la lengua materna y también el bienestar socioemocional. Aquí el objetivo es generar un entorno seguro y libre de hostilidades, un entorno que permita entonces el desarrollo integral de cada niño, niña y adolescente. En cuarto lugar, tenemos a la adaptabilidad. Pues los sistemas educativos deben tener la capacidad de transformarse de forma permanente. Y esto para que sus estructuras puedan adaptarse con miras a la inclusión social. Esto implica poner en marcha iniciativas que respondan a la urgencia de los desafíos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Queremos ver adaptabilidad en relación con las características y retos especiales de este grupo. Por último, la última dimensión es la rendición de cuentas, que debemos entenderla como un proceso integral de diálogo entre quienes prestan los servicios públicos, en este caso el servicio a la educación, la educación, y quienes reciben estos servicios, los ciudadanos. Es deber del Estado entonces generar mecanismos de participación adecuados para que las familias, los niños, las niñas y los adolescentes puedan incidir y contribuir en la toma de decisiones, pero también en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto suena bastante ambicioso, pero es esencial para que exista este proceso de diálogo. Bueno, para finalizar, en conclusión, a manera de recordar lo que decía al principio, para garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad, es indispensable contar con un enfoque multidimensional. En nuestro caso, como mencionaba, desde la Oreal UNESCO, lo hacemos a través de las 5 dimensiones que he presentado hoy. La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la rendición de cuentas. Estas dimensiones serán mencionadas con bastante recurrencia en la presentación de hoy. Y bueno, con eso les agradezco mucho su atención y le paso la palabra a Felipe, quien nos hablará de las tendencias históricas y nos hablará también de la educación de las personas retornadas en Guatemala, El Salvador, Honduras y también México. Así que le cedo la palabra a mi colega Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos y todas. Bueno, les cuento que a fines del 2021 y comienzos del 2022, UNESCO junto a Save the Children realizamos un reporte con el fin de analizar la situación del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad en Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Este informe se basó en revisión de literatura, también implementamos talleres y cuestionarios con actores educativos clave en cada país y también tuvimos una etapa de trabajo de campo con personas en situación de movilidad. Pudimos entrevistar a familias, adultos responsables, padres, madres y también niñez y adolescencia en distintas situaciones de movilidad, entre ellas en situación de retorno.
Los resultados preliminares de este informe han puesto de relieve algunas prioridades y desafíos para la garantía del derecho, los cuales desarrollaré brevemente a continuación. Siguiente diapositiva. Bien, a modo de introducción, sabemos que la movilidad en Centroamérica responde a múltiples factores que se refuerzan entre sí. Es un fenómeno complejo donde intervienen aspectos sociales, políticos, culturales, económicos y también familiares. Es un tema de gran relevancia y urgencia, ya que como ven en el gráfico, nos enfrentamos a un marcado aumento en el número de personas retornadas en estos tres países, ¿no? En Guatemala, Honduras y El Salvador. Especialmente después de un periodo de relativa disminución que coincidió con la pandemia y obviamente el impacto que tuvo esta en las políticas migratorias de la región. Es probable que la cifra del 2023 iguale o supere a la cifra de retornados del 2022. Ahora bien, vale la pena preguntarse dónde retornan estas personas. En ocasiones, obviamente, van a lograr revincularse con su entorno, pero en otras ocasiones también estas personas se transforman en desplazados internos, ¿no? No vuelven de donde salieron, sino que vuelven a otra localidad de su país. O bien, a veces, volverán a migrar. Es relevante mencionar que la niñez y la adolescencia retornada deben enfrentar nuevamente aquellos factores que forzaron a la migración, como la violencia, las condiciones de pobreza, la extorsión y el reclutamiento de pandillas o la captación de redes de tráfico y trata de personas. Por lo que la tendencia a emprender nuevas trayectorias de movilidad está presente en estos 4 países y es un tema recurrente dentro de las familias y también dentro de las aulas educativas. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a los desafíos, los presentaré brevemente, organizados según las 5 dimensiones del derecho a la educación que nos presentó Diego anteriormente. En cuanto a la primera dimensión de disponibilidad, nuestro reporte ha identificado algunos desafíos que tienen relación con la falta de cobertura y las brechas estructurales preexistentes en el acceso a los niveles regulares del sistema educativo. La escasez de oferta en ocasiones también puede motivar el desplazamiento o la migración internacional. Prueba de ello es la educación transfronteriza, que es una realidad que se da en estos países. Además, identificamos la necesidad de opciones alternativas y complementarias al sistema educativo formal, sobre todo aquella oferta dirigida a adolescentes y jóvenes. Muchas personas retornadas tienen trayectorias educativas interrumpidas y requieren modalidades flexibles que puedan reconocer su aprendizaje previo y facilitar así la reintegración al sistema educativo. Y adicionalmente, no menos importante en cuanto a disponibilidad, es necesario formar al profesorado en temáticas migratorias y también adquirir herramientas para el trabajo en aulas multiculturales. Muchos maestros y maestras no están preparados para hacer frente a las necesidades y desafíos específicos para personas retornadas, como lo pueden ser las barreras lingüísticas, las diferencias culturales, el apoyo psicosocial que se requiere y también la adaptación curricular. Siguiente. En torno a la segunda dimensión de accesibilidad, la primera barrera que se identifica tiene relación con la documentación legal para poder acceder a la educación y los procedimientos de registro por parte de funcionarios y equipos directivos de las escuelas. El desconocimiento de esta información, tanto por parte de las familias como también de las instituciones, puede dificultar o retrasar las matrículas debido a criterios que son arbitrarios y que no se ajustan a las normas nacionales que protegen el derecho a la educación. Es necesario tener orientaciones y lineamientos para poder aplicar la normativa en los territorios y asegurar que no se aplique con discrecionalidad. Además, se vuelve fundamental avanzar y mejorar en los mecanismos para el reconocimiento de aprendizaje y cualificaciones previas. Las personas retornadas han obtenido diplomas, certificados o habilidades en el extranjero que no son reconocidos o validados por las autoridades locales. Esto conduce a procesos de ubicación, sobre todo en el caso de la niñez y la adolescencia, a procesos de ubicación que no garantizan la inscripción adecuada en términos de nivel y edad, y pueden ser colocados en grados más bajos u obligados a repetir cursos que ya han completado, lo cual obviamente genera desmotivación, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. La tercera dimensión en cuanto a la aceptabilidad
Sabemos que distintos factores influyen en la calidad de la experiencia educativa, como el tiempo de la interrupción en las trayectorias educativas, la experiencia educativa en el lugar de destino y sus diferencias curriculares, la adaptación a un nuevo entorno y sistema escolar, y también la afectación socioemocional derivada de la experiencia de movilidad y vulnerabilidad. En este sentido, en nuestro reporte se ha identificado cierta escasez de directrices o recomendaciones emanadas desde los mismos ministerios de educación para poder adaptar las prácticas pedagógicas y el plan de estudios de acuerdo con las necesidades de estudiantes en movilidad y retornados, ¿no? Se requiere mayor orientación para implementar prácticas pertinentes. Por otra parte, hacen falta también iniciativas y programas que brinden atención en salud mental a niños y adolescentes en movilidad. Muchas personas retornadas han experimentado estrés, ansiedad, traumas, violencia basada en género durante su desplazamiento o regreso, lo cual obviamente puede afectar su bienestar, la capacidad de aprender y también el desarrollo en su ciclo vital. Durante el trabajo de campo de este reporte también escuchamos sobre situaciones de discriminación y acoso escolar basada en estereotipos relacionados con la nacionalidad y el origen étnico. Algunas personas retornadas se enfrentan a hostilidad, rechazo o aislamiento de sus compañeros o maestros y maestras, quienes relacionan el retorno con una experiencia principalmente de fracaso o bien con la pertenencia a ciertas bandas criminales. Es necesario que las escuelas aborden activamente las situaciones de discriminación, racismo y xenofobia. Y finalmente, no menos importante, la barrera lingüística puede afectar la comunicación y el aprendizaje de estas personas. Algunas personas retornadas que regresan desde los Estados Unidos pueden no hablar el español con fluidez, lo cual puede dificultar su participación y comprensión en el aula, lo cual requiere obviamente de evaluaciones y material educativo pertinente para poder aprovechar la potencialidad que tiene el bilingüismo o el multilingüismo como un elemento central en el aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. La cuarta dimensión de adaptabilidad, ¿no? Que nos habla que el sistema educativo debe ser flexible, que sea capaz de transformarse a las necesidades de su estudiantado y su territorio. El reporte identifica algunas áreas de mejora, tales como la necesidad de fortalecer la cooperación intersectorial e interinstitucional entre los diferentes niveles y sectores de la administración pública, las escuelas y los centros educativos, el sector humanitario, y también, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil, para poder consolidar respuestas educativas integrales que no dupliquen esfuerzos y sobre todo sean pertinentes territorialmente. Por otra parte, para que el sistema sea adaptable, obviamente hace falta fortalecer y financiar instituciones encargadas de gestionar una respuesta a estos retos, ¿no? Se requiere financiamiento específico para poder mejorar la respuesta educativa del sistema. Y por último, pasando a la quinta dimensión de rendición de cuentas, la que me atrevería a decir que está menos desarrollada en América Latina y el Caribe, es necesario que las escuelas y los centros educativos generen espacios consultivos y de toma de decisiones para fortalecer la participación de las familias y el estudiantado. Es necesario eliminar barreras de participación para personas extranjeras en los 4 países, con el fin de que las personas titulares del derecho puedan exigirle responsabilidades a los titulares del deber, en este caso el Estado. Y bueno, también para poder rendir cuentas es necesario evidencia, ¿no? Es necesario el monitoreo de las trayectorias educativas. Y para esto hace falta información y datos suficientes para caracterizar a las personas en situación de movilidad y sus trayectorias educativas. Aquí existen importantes desafíos y es lo que nos convoca hoy día, puesto que el seguimiento de las situaciones de las personas retornadas, sobre todo de niños, niñas y adolescentes que han retornado por vías irregulares, es un tremendo desafío y no se encuentran en los registros oficiales. Para continuar con esta importante conversación, le paso la palabra a mi colega Ernesto, quien seguirá profundizando respecto a este punto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Felipe. Un saludo a todos. Mi nombre es Ernesto Yáñez y hoy hablaré sobre la importancia de recopilar y analizar datos educativos sobre las personas en situación de movilidad y también hablaré sobre las fuentes y la disponibilidad de datos en América Latina y el Caribe para esta población.
Siguiente diapositiva. Quiero empezar mencionando que tanto el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 como la Agenda de Educación 2030 tienen en su centro el derecho a la educación. Esto, por supuesto, incluye a todas las personas, incluyendo también a las personas en situación de movilidad. Es importante mencionar que la educación no es solo un derecho humano, sino también un derecho multiplicador que habilita otros derechos y fomenta el desarrollo humano, la justicia y la igualdad. Sin embargo, el acceso a la educación no lo es todo. También se debe asegurar que las personas puedan participar y permanecer en sistemas educativos que sean de calidad, que sean inclusivos y que respeten su diversidad y dignidad. Esto implica que también es importante el derecho en la educación. Aquí es donde entran los datos educativos. Tener datos educativos fiables, oportunos y desagregados sobre las personas en situación de movilidad es esencial por 5 razones. La primera razón, los datos proporcionan claridad y transparencia sobre la situación y las necesidades educativas de las personas en situación de movilidad. En segundo lugar, los datos permiten el desarrollo de respuestas que sean eficientes y efectivas y que además reflejen los contextos y desafíos específicos de las personas en situación de movilidad. Tercero, los datos permiten una planificación predictiva, estratégica y con enfoque de riesgos que nos permite anticipar escenarios futuros y prepararnos para ellos. En cuarto lugar, los datos facilitan la obtención de apoyo de actores nacionales e internacionales, como pueden ser los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y la academia. En quinto lugar, contribuyen a crear resiliencia en los sistemas educativos para que puedan hacer frente a los shocks y a las crisis. Ahora que hemos visto por qué los datos educativos sobre las personas en situación de movilidad son importantes, veamos qué fuentes y qué disponibilidad de datos tenemos en la región. La siguiente diapositiva, por favor. Según una encuesta reciente revisada por Oreal UNESCO Santiago, 13 de los 17 países consultados en la región informan tener datos disponibles sobre estudiantes en situación de movilidad. Esta es una señal positiva porque muestra que los países están reconociendo y abordando las necesidades educativas de las personas en situación de movilidad. Sin embargo, todavía hay margen de mejora en términos de calidad, cobertura y comparabilidad internacional de estos datos. Mencionaré brevemente algunos hallazgos claves del estudio que les hacía referencia. En los países con datos sobre estudiantes en situación de movilidad, la disponibilidad temporal de los datos supera los 5 años consecutivos. Esto permite monitorear las tendencias y los cambios a lo largo del tiempo. Además, el 77% de los países con información sobre esta población posee datos nominales. Esto significa que se puede identificar a cada estudiante por sus características personales y familiares, lo que es muy importante para garantizar la especificidad e individualidad en el monitoreo educativo de estos estudiantes. Todos los países con información sobre estudiantes en movilidad cubren la educación primaria y la educación secundaria. Y una gran parte de estos países también la educación inicial. Las desagregaciones más frecuentes son por sexo y por edad, y esto permite analizar las brechas de género y la progresión oportuna de los estudiantes en su tránsito educativo. Las desagregaciones territoriales también son factibles en una mayoría de los países con datos sobre estudiantes en situación de movilidad, lo que permite, entre otras cosas, analizar desigualdades urbano-rurales, por ejemplo. El 77% de los países con datos sobre estudiantes en movilidad pueden rastrear estadísticamente el itinerario escolar de estos estudiantes. Esto significa que pueden seguir al estudiante desde el inicio del itinerario hasta su finalización, lo que es crucial para comprender sus trayectorias educativas. El estudio reconoce también la existencia de algunas brechas y algunos desafíos que son significativos. Entre estos podemos mencionar a 2. El primero
está vinculado a la limitada disponibilidad de datos sobre el número de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad que no asisten a la escuela. El segundo tiene que ver con la ausencia de información sobre episodios de violencia escolar contra esta población. Esto significa que no sabemos cuántas personas en situación de movilidad están viendo negado su derecho a la educación, no están siendo escolarizadas, o qué tan seguras se sienten en la escuela aquellos niños, niñas y adolescentes que están siendo escolarizados. El estudio también reconoce la existencia de desafíos metodológicos. Sobre todo, el más importante está vinculado a la forma en la cual se identifica a las personas en situación de movilidad. Estas dificultades tienen que ser abordadas si lo que buscamos es garantizar la comparabilidad regional en este tipo de datos. Para concluir, quiero recalcar dos aspectos. El primero, los datos educativos sobre las personas en situación de movilidad son clave para garantizar el derecho a la educación de todas las personas y no solo de las personas en situación de movilidad. Esto significa que estos datos son claves, son fundamentales para construir una educación equitativa, inclusiva y de calidad. El segundo elemento tiene que ver con los desafíos y oportunidades. Hay mucho por hacer y por mejorar. Necesitamos trabajar juntos para abordar estos desafíos y hacer que los datos educativos de las personas en situación de movilidad sean una prioridad en la región. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto. La Oficina de UNESCO Santiago tiene una amplia experiencia en la promoción de la mejora de los sistemas de información y gestión educativa en América Latina y el Caribe. Dentro de esta línea de trabajo, UNESCO Santiago, junto al Grupo Regional de Educación, en el marco del componente regional del Multi-Year Resilience Program de Education Cannot Wait, está desarrollando un marco regional de monitoreo cuantitativo y cualitativo para América Latina y el Caribe relativo a al derecho a la educación de las personas en situación de movilidad. Esto en colaboración con ministerios de educación de la región. El proceso de construcción de este marco de monitoreo se inició en respuesta a la necesidad de contar con más y mejores datos sobre esta población. También, este proceso de construcción reconoce la importancia de una mayor socialización y conocimiento de los esfuerzos que están realizando los países de nuestra región para garantizar el derecho a la educación de este grupo. Siguiente, por favor. En octubre de 2021, 19 países de América Latina y el Caribe comenzaron a participar en una mesa técnica de trabajo establecida en ese entonces. La mesa se constituyó con dos subgrupos regionales, quienes se reunieron en noviembre de 2021 y en febrero de 2022 para discutir y definir el marco conceptual que guía el marco regional de monitoreo. También ahí los países acordaron una referencia conceptual para referirse a estudiantes en situación de movilidad. Luego, un comité especializado formado por ministerios de educación participantes elaboró una propuesta de indicadores para este marco regional de monitoreo. Esta propuesta se basó en un borrador elaborado por especialistas de UNESCO Santiago e incluye las dimensiones de análisis, los indicadores y la metodología. La mesa de trabajo también aprobó la propuesta en noviembre de 2022. Este trabajo, en colaboración con los ministerios de educación, ha puesto en manifiesto la carencia de datos relativos al derecho a la educación de los retornados en Centroamérica. Este vacío de conocimiento incluye tanto datos sobre acceso, el tránsito y el rendimiento de este grupo de estudiantes, así como sobre la certificación de las competencias adquiridas y los saberes previos adquiridos a lo largo del viaje migratorio. Ahora escucharemos a Henry Rena, politólogo doctorado en Ciencias Sociales y especializado en políticas de protección de migrantes y refugiados, quien tiene una amplia experiencia trabajando con organizaciones como NORCAP, UNICEF y UNESCO, apoyando al sector educativo en distintos países. Henry nos hablará sobre el valor y la utilidad de los datos sobre educación de los retornados, los tipos de datos que pueden utilizarse para comprender mejor a esta población, dada la falta de estadísticas oficiales y las pautas migratorias que dificultan la caracterización de este grupo. Muchas gracias, Henry. Adelante. Hola, Florencia, saludar a todos y todas las colegas que están conectadas
De verdad, un tremendo placer compartir con ustedes hoy día y solamente complementar con algunas ideas lo que han mencionado mis colegas. Primero, comprender que el retorno no es ni el principio ni el final del ciclo migratorio y no puede ser comprendido ni como un fracaso ni como un éxito, sino es simplemente un paso más, un momento más dentro de un viaje que mencionaba Florencia. Este viaje hoy día se vuelve cada vez más complejo. Si fuimos testigos en los años recientes de un flujo migratorio y de movilidad complejo, dinámico y atípico en América Latina y el Caribe, quiero señalar que no nos sorprenda que asistamos también a un flujo de retorno complejo, dinámico y atípico para la realidad del continente. Sobre esa base, lo que debemos asumir es que estamos asistiendo y somos testigos de un proceso de movilidad bidireccional sur-sur marcada por un movimiento multipaís, como señalé anteriormente, altamente dinámico y que requiere de una mirada holística e integral. En este escenario, compartir tres desafíos que hemos identificado. Primero, reconocer que cuando el reto, lo que mencionaba Ernesto, si ya es difícil identificar los estudiantes en situación de movilidad, los estudiantes en situación de retorno, especialmente cuando es un retorno no asistido y voluntario, se convierte verdaderamente en una demanda invisible dentro de nuestros países. Y como planteaba Felipe, es más, cuando ellos pasan a ser desplazados internos, se vuelve doblemente complejo identificarlo dentro de nuestro sistema de gestión de información. Un segundo desafío es que, especialmente en escenarios de movilidad y de flujos masivos, si bien la salida puede tener un alto nivel de dispersión geográfica, el retorno va a estar altamente localizado. Y esa localización claramente va a generar una presión insospechada sobre los servicios públicos y debemos estar preparados para tomar medidas anticipatorias ante ello. ¿Cuál es el desafío? Y tercer elemento, la necesidad de armonizar los sistemas de información, tanto de migración como de educación, para precisamente adelantarnos y tener una planificación sensible a la crisis para tomar, como les señalaba, medidas anticipatorias, ¿verdad?, en esta situación. ¿Qué hemos intentado hacer? Por ejemplo, en el caso desde Venezuela, hemos intentado tomar la data de Migración Colombia que establece los flujos de salida del país identificados por perfil de nacionalidad de la población. Hemos filtrado las salidas por vía terrestre para identificar precisamente el grupo de la población con mayores necesidades y expuesto a mayores riesgos. Posteriormente ello lo hemos cruzado con la aplicación del convenio Andrés Bello en el año educativo anterior. ¿Qué nos dice eso? Nos dice, por ejemplo, que no podemos identificar el stock general de movilidad entre Colombia y Venezuela, que para el año anterior fue de 60-40. Salieron 205.000 personas y regresaron 150.000. De los que regresaron, 17.000 fueron menores de 17 años y tenemos otros 22.000 personas entre 18 y 29 años. Es decir, 3 de cada 10 personas que regresaron tienen necesidades educativas. Y de esas 17.000, mediante la aplicación del convenio Andrés Bello, podemos identificar que 7.000 están inscritos en el sistema educativo bolivariano en el país, lo que nos puede al mismo tiempo entregar un proxy de los niños y niñas desescolarizados y fuera de la escuela. Este ejercicio es solamente, como les mencioné, un proxy para identificar la situación tanto del retorno como de los estudiantes retornados dentro del sistema educativo. Quiero señalar con esto otro elemento como para plantear una suerte de alerta. Cuando hablamos del flujo de ingresos, no podemos afirmar taxativamente que todas las personas que están regresando tienen una vocación de permanencia. Es decir, y lo hemos visto en estudios recientes de tipo etnográfico y antropología, y desde la antropología de las migraciones, no podemos afirmar de manera certera y cerrada, digamos, si es que estamos asistiendo al cierre del ciclo migratorio o es más bien simplemente la suspensión temporal de este, que se puede expresar, por ejemplo, en movimientos secundarios, como los que estamos viendo de la población hacia América del Norte. Lo que está claro es que un grupo de la población, mediante el dato que les mencioné anteriormente del registro en el sistema escolar, un grupo claramente tiene una vocación de permanencia. Y qué mejor ejemplo que la inclusión en el sistema educativo. Aquí es fundamental, como les mencioné, no solamente compilar información cuantitativa, sino cualitativa, que nos acerque a los motivos del retorno,
a los factores tanto cuantitativos como cualitativos y a los factores de atracción que están siendo un vector movilizador de la población para regresar al país. Para cerrar, compartirles simplemente 4 alertas que hemos distinguido de manera reciente. Primero, aunque el retorno sea definitivo, no se perderá el carácter transnacional de las redes familiares que se han constituido en los últimos años. Seguramente continúe un movimiento y un flujo de remesa, continuarán los grupos de WhatsApp y las llamadas familiares, y cómo no, podemos estar frente próximamente a una remigración iterativa y permanente de la población. Segundo, el retorno nos está mostrando algo similar a lo que vimos en años anteriores con respecto a los flujos de salida. Esta juvenilización y feminización de la población en situación de movilidad, que precisamente nos habla de perfiles poblacionales con elevado riesgo y una elevada exposición a situaciones de vulneración de derechos. Vinculado a los dos anteriores, al carácter transnacional que han tenido los flujos de movilidad reciente y especialmente vinculado a la precarización de los perfiles de la población en situación de retorno, plantea la alerta con un tercer fenómeno, que es la transnacionalización eh, de las redes de trata y tráfico, la transnacionalización del crimen organizado, que hace que las rutas sean cada vez más inseguras y que tengamos que tener una mirada de protección a la infancia, especialmente para garantizar los derechos tanto en la salida, en el tránsito, como en el destino. Y por último, estamos seguros de que las poblaciones que retornan lo harán en comunidades que ya tienen necesidades preestablecidas, que ya están precarizadas, por cual es clave de tener un enfoque mixto que aborde las necesidades de la población en situación de movilidad, como también de las comunidades de acogida, para evitar cualquier tensión a nivel local. Simplemente para cerrar, estamos convencidos y felicitar este espacio de que la población en situación de movilidad puede ser un factor de transformación importante para el desarrollo sostenible en nuestros países y que tenemos que contribuir con una batería de políticas públicas y acciones afirmativas para hacer eso posible. Agradecerle, un saludo desde Venezuela y agradecerles por el espacio nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Henry, por compartir tus experiencias y conocimientos desde Venezuela. Esas experiencias y conocimientos informan de una forma muy valiosa los retos al respecto de empezar a, como mencionaba Ernesto y se mencionaba anteriormente, la generación de datos sobre retornados. Precisamente lo que has descrito coincide con muchas de las motivaciones que nos han impulsado a compartir ahora un poco del marco regional de monitoreo que estamos desarrollando desde la Real UNESCO, junto con Ministerios de Educación de la región, y también detallar un poco cuáles son esos indicadores educativos sobre estudiantes en movilidad que se están desarrollando. En ese sentido, me gustaría entrar ahora de lleno para platicar brevemente sobre cuáles son estos indicadores del marco regional de monitoreo. Como ya se ha mencionado anteriormente, los estudiantes en situación de movilidad enfrentan desafíos únicos para acceder, permanecer y egresar exitosamente del sistema educativo. El marco regional entonces es una herramienta diseñada para ayudarnos a comprender y abordar estos desafíos. En este sentido, el objetivo principal del marco es proporcionar información periódica, relevante y regionalmente comparable para poder entonces comprender y monitorear la situación educativa de los estudiantes en situación de movilidad. Y de esta manera, pues lograr consolidar entonces un espacio de conocimiento, diagnóstico y principalmente de apoyo a la formulación e implementación de las políticas educativas basadas en evidencia. Con el ánimo de que estas políticas estén orientadas a garantizar el derecho a la educación de las personas en movilidad. Y pues también, en otro sentido, el marco contribuye al monitoreo del ODS 4 en la región a través de esta información educativa sobre estudiantes en movilidad. Operativamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del marco? Pues el marco se estructura en 4 áreas prácticas. Un mapeo de marcos normativos, es decir, una revisión de toda la legislación relevante a
a la educación de estudiantes en movilidad. También un inventario de buenas prácticas, una colección de prácticas que se están desarrollando en la región para promover la garantía del derecho a la educación de estudiantes en movilidad. Estas pueden ser prácticas muy amplias de política gubernamental o prácticas muy localizadas. Un tercer elemento sería un análisis de política, es decir, analizar qué políticas están siendo implementadas en la región y cuáles han sido sus resultados. Y finalmente, la parte cuantitativa que corresponde a un set de indicadores educativos. Es importante mencionar que este set de indicadores educativos está basado o se articula sobre las 5 dimensiones del derecho a la educación que presenté al inicio y que han visto ustedes también en la presentación de Felipe, por ejemplo. Y esto permite tener un marco de análisis en lógica de matriz, digamos, y ahora veremos en específico a qué me refiero. Esto permite evaluar el avance en una dimensión particular, pero también articular esto con la trayectoria educativa, con el itinerario escolar de los estudiantes. Y de esta manera, entonces, poder tener una visión más integral del avance en el logro al derecho a la educación. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces a los 12 indicadores del marco de monitoreo. Podemos ver esta lógica de matriz que mencionaba anteriormente, cómo podemos entonces analizar o monitorear a la educación a través de las 5 dimensiones, pero también al mismo tiempo a través del itinerario escolar de los estudiantes. Para darles algunos ejemplos prácticos de estos indicadores, miremos por ejemplo el indicador 2, que se refiere al porcentaje de estudiantes en situación de movilidad, sin importar su edad, matriculados al inicio del año escolar en un nivel educativo, y esto con relación al total de personas en situación de movilidad, pues que cuenta con la edad teórica para cursar dicho nivel. Este indicador entonces refleja la capacidad del sistema educativo para proporcionar acceso a la educación a las personas en situación de movilidad, pues muestra, digamos, esta relación entre la demanda atendida con la demanda potencial a atender. En este sentido, pues puede ayudar a evaluar en qué medida se ha mejorado el acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Para darles un segundo ejemplo, el indicador 5 corresponde al número de niñas y niños en situación de movilidad matriculados en el primer grado de primaria, que tienen la edad requerida para asistir a este nivel, y esto en relación al total de niñas y niños en situación de movilidad matriculados en ese grado. Es decir, este indicador perfilaría entonces las condiciones iniciales del itinerario escolar de los estudiantes en situación de movilidad. Aquí, por ejemplo, un valor elevado reflejaría una inserción oportuna al sistema educativo. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco la estructura, digamos, de la organización del marco regional de monitoreo. Ya Florencia nos anticipaba algunos elementos de cómo se ha ido desarrollando este proyecto. Y bueno, para dar un poco unos detalles más, mencionar que este marco no es un proyecto solo de la UNESCO, no, lo opuesto. Este marco es un proyecto colaborativo. En este caso hemos estado colaborando con 22 países de la región, de América Latina y el Caribe. Y pues el rol de Laureal UNESCO es más en términos de liderar la coordinación de las sesiones de trabajo, organizar la agenda, convocar las reuniones, también en el lado más metodológico, elaborar algunos documentos técnicos de la mano con los países de la región. Ahora, quiero enfatizar que estas sesiones de trabajo es una faceta fundamental del marco de monitoreo. Como ya mencionaba, en el corazón del marco está crear, digamos, estos indicadores educativos de forma colaborativa con los países. Y en este sentido, las sesiones de trabajo se convierten entonces en un espacio para el intercambio de información y el debate sobre la recopilación y el análisis de datos para estudiantes en movilidad,
como un foro para los países de la región. Otra cosa importante que ya anticipaba Ernesto es que el marco de monitoreo pretende, por medio de esta colaboración con los países de la región, ir desarrollando criterios mínimos para armonizar los datos y de esta manera poder tener entonces datos comparables de país a país y tener, lo más importante, una visión regional del derecho a la educación de los estudiantes en movilidad. Pues finalmente, también el marco de monitoreo ayuda a identificar las acciones requeridas para que los sistemas de informaciones nacionales puedan reforzar su recopilación de datos sobre estudiantes en movilidad. En la siguiente diapositiva, por favor, quisiera ir cerrando con ya a la vista de el panorama que nos ha presentado Felipe sobre los estudiantes en movilidad en Centroamérica, a la vista del desarrollo del marco de monitoreo, a la vista de esas experiencias y retos para la producción de datos sobre retornados que nos ha mencionado Felipe. Quisiera presentar una especie de ilusión, ¿cierto? El marco de monitoreo en este momento no integra los retornados. El marco de monitoreo en este momento integra a los otros grupos en situación de movilidad, pero no a los retornados. Y un poco la ilusión a futuro, dada la importancia y el valor del tema, es empezar a trabajar un trabajo similar al que se ha desarrollado el marco de monitoreo, pero en relación con las personas, con las poblaciones retornadas. Esto requeriría, en muchos casos, que los países de la región integren a las poblaciones retornadas en sus sistemas de información, y pues una réplica del proceso del marco de monitoreo podría motivar y orientar la producción y el uso de datos educativos sobre retornados, especialmente en Centroamérica, pero como mirábamos también en otras partes de la región, como por ejemplo Venezuela. Pues ir concluyendo ahí para mencionar que el marco regional de monitoreo para estudiantes en situación de movilidad ha representado y es un importante paso en nuestros esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de las personas en movilidad. Los países de la región han mostrado una participación muy valiosa en este proceso para ir produciendo datos y conocimientos confiables para que podamos tomar, para que los países puedan tomar mejores decisiones en su planificación y en el monitoreo de sus políticas educativas. Y enfatizar una vez más la ilusión de que el tema de los datos sobre retornados pueda tomar un punto central en el debate regional y que los países juntos podamos empezar a construir datos sobre retornados para así contribuir a la garantía del derecho a la educación de este grupo poblacional. Con eso terminaría, les agradezco por su atención y le pasaría la palabra a mi colega Diego Paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por estos comentarios, por esta explicación. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas con las personas panelistas, con Henry, Diego, Felipe y Ernesto, en las que podrán plantear cualquier pregunta que les haya surgido durante su presentación y que esté relacionada con la presentación. También queremos agradecer cualquier recomendación o sugerencia que puedan tener para escuchar las presentaciones hasta este momento. Para esta sesión de preguntas y respuestas utilizaremos Slido, una herramienta de sondeo a la que pueden acceder desde su ordenador o su teléfono móvil. Para hacer una pregunta, puede escanear el código QR que se está presentando en la pantalla o puede ir a slido.com e introducir el código numérico 1780872. Les recomendamos que utilicen su teléfono para hacerlo y así no perder la ventana de Zoom. Vamos a tener un par de minutos para la pregunta. Muy bien, vamos a empezar con Henry. Henry, por favor, quisiéramos preguntarte si están experimentando retorno de estudiantes de nacionalidad venezolana al país y si existen datos al respecto. Muchas gracias, Diego. Bueno, un poco los datos, el ejercicio metodológico que estamos realizando hoy día
Y eso efectivamente viene de una alerta en el trabajo de campo, en la implementación de un programa de educación acelerada que estaba haciendo UNICEF con el ministerio, y en donde nos dimos cuenta que precisamente un porcentaje importante de la demanda de este programa estaba siendo requerida por niños y niñas y adolescentes en situación de retorno. Creo que la situación de, o más bien la necesidad de nuestros países de contar con programas flexibles, alternativos para niños, niñas y adolescentes con sobreedad o rezago educativo, y al mismo tiempo programas eh, 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 acciones afirmativas para niños y niñas y adolescentes desescolarizados, se convierte fundamental para garantizar una reintegración plena. Ahora, como decía Ernesto anteriormente, no es solamente el derecho a la educación y el tema de acceso, sino es el derecho en la educación y cómo el tránsito por la escuela involucra el goce de aprendizajes significativos para la vida. Y ahí yo creo, para cerrar, la necesidad de reforzar una estrategia regional de salud mental, apoyo social y aprendizaje socioemocional resulta fundamental. El contar con una estrategia nacional de formación docente en materia de cultura de paz y educación para la ciudadanía global resulta fundamental. Y por último, cómo no decirlo, avanzar, no solamente en datos de acceso, permanencia y conclusión, sino como decía Florencia en un comienzo, también en capturar los logros de aprendizaje y el rendimiento académico de la y los estudiantes para comprender si es que estamos haciendo todo bien y qué se puede mejorar dentro de las instituciones escolares. Gracias por la pregunta, Diego, y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Henry, por la respuesta, por la experiencia y esta visión integral de la situación. Ahora quisiera preguntarle a Ernesto sobre los desafíos que tienen los sistemas de información educativa para incluir datos sobre personas retornadas. Ernesto, por favor. Gracias, Diego. Bueno, tal vez el principal desafío que tenemos en este momento para poder identificar a las personas o incorporar a las personas retornadas en los sistemas de información educativa es construir metodológicamente una forma comparable entre todos los países para poder identificarlos. Ahora, para hacer esto podríamos sacar ventaja del hecho de que la mayoría de los sistemas de información en la región, información educativa en la región, son nominales. Y esto nos permite hacer un seguimiento del estudiante a lo largo de su itinerario escolar, es decir, desde que se matricula hasta que sale de la escuela. Y por tanto, eso nos da una ventaja para poder identificar a los estudiantes retornados. El otro gran problema que yo veo es que los sistemas de información están muy centrados en lo que denominamos como educación regular, es decir, inicial, primaria y secundaria. Pero para el caso de las personas retornadas, la educación técnica o educación alternativa también es muy importante. Entonces, el otro gran desafío es ampliar los sistemas de información educativa hacia otras ofertas educativas, como por ejemplo la educación técnica. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta respuesta, por la aclaración sobre el uso de los datos. Ahora quisiera preguntarle a Felipe sobre las experiencias de atención, si existen experiencias de atención, sean nacionales, subnacionales o regionales, de atención para estudiantes retornados. Felipe. Bueno, primero en cuanto a personas que han vuelto por vías regulares, obviamente son puntos específicos, ¿no? Donde se concentran las personas, por lo tanto ahí hay dispositivos de intervención desde el sector humanitario y también sociedad civil, ¿no? En Guatemala, Honduras hay cierta ruta y protocolo de atención en algunas etapas con los que se apoya a niños y adolescentes retornados, pero bueno, ahí está el desafío obviamente de el trabajo con personas que han vuelto por vías irregulares. Sé que en Guatemala existieron en algún momento los centros de formación Quédate para poder aumentar las posibilidades de trabajo de adolescentes y jóvenes, pero también ahí está el desafío del financiamiento continuo de esta experiencia, ¿no? Eso podría aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu respuesta. Ahora quisiera consultarle a Florencia sobre la importancia de considerar
la dimensión lingüística para la inclusión de estudiantes en situación de retorno en los sistemas educativos nacionales. Florencia, por favor. Muchas gracias, Diego. Bueno, la verdad es que sabemos que esta es una barrera o un punto bastante crítico para algunos países de la región. En el caso también de Centroamérica, sabemos que cuando hay estudiantes que retornan desde Estados Unidos, también puede haber una barrera importante, ¿no? Ahí. Y sin duda este es un desafío para el sistema educativo en su conjunto, ¿no? Tanto para los estudiantes que vuelven con otros idiomas, como para los docentes y la comunidad educativa. Y ahí hemos visto algunas iniciativas, pero todavía son muy locales o particulares. Yo diría que falta una respuesta un poco más concisa, ampliada quizás para poder abordar este desafío que sin duda es parte fundamental para la inclusión de estos estudiantes. Y también otro desafío que trae el tema de la barrera lingüística es el cómo mantener, ¿no?, la lengua materna, especialmente cuando los estudiantes llegan a un país donde hay otra lengua. Estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes haitianos, en algunos países de la región que hablan español, o estudiantes venezolanos en Brasil, donde también es importante que puedan mantener su lengua materna, no solo aprender el idioma del lugar en donde llegan. Sin duda, nos falta en la región trabajar este tema más allá, como decía, de iniciativas particulares, dándole valor tanto al aprendizaje de un nuevo idioma, pero también, como decía anteriormente, a mantener la lengua materna de los estudiantes. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Florencia, por esta mirada también y por la respuesta a la pregunta. Finalmente, quisiera consultarle a Diego Figueroa sobre cuál es la importancia de contar con esta información, cuál es la importancia de contar con un marco regional de monitoreo que nos pueda entregar esta data. Diego. Muchas gracias, Diego. Sí, yo volvería a lo básico, el marco de monitoreo. En sentido general, la relevancia del marco regional de monitoreo es contribuir a la garantía del derecho a la educación de los estudiantes en movilidad. Lo dejaría así en general como primer nivel. Ahora, ¿por qué? ¿Verdad? Y aquí iríamos, digamos, a los objetivos ya más específicos, ¿verdad? Que mencionaba en mi presentación. El marco de monitoreo, como mencionaba, pretende, por ejemplo, o ambiciona proporcionar información periódica, relevante y, tal vez el punto más importante, regionalmente comparable sobre los estudiantes en movilidad. Y cuál es entonces el valor de esta información que se genera. Pues como decía, informar el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas públicas, y que estas políticas públicas estén basadas en evidencia. Así que yo lo pondría en ese nivel, y por otra parte diría también que el marco de monitoreo, no solo por los productos informativos que genera, digamos, sino también por el proceso del marco de monitoreo, que el marco de monitoreo, como mencionaba en mi presentación, abre este espacio de discusión y de intercambio de conocimiento entre los países de la región, y cómo este espacio puede servir para aprendizaje de los países entre pares y también para la mejora de los sistemas de información. Así que lo dejaría por ahí. Y le cedería la palabra ya sea a Diego o a Mariana para ir cerrando el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego Figueroa. Muchas gracias a Florencia, a Felipe, a Henry y a Ernesto por la respuesta a estas preguntas, y sobre todo a las personas que participaron en este espacio de discusión y de construcción colectiva de conocimiento. Y con eso le paso la palabra a Mariana Cruz. Mariana, por favor. Muchas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos y a Florencia por sus intervenciones. Esperamos que hayan disfrutado el evento de hoy y que estén entusiasmados con la idea de aplicar el marco regional de seguimiento de la UNESCO a su propio trabajo y contexto, con miras a garantizar el derecho a la educación de las personas retornadas. Parte del beneficio de redes como ICCN y sus miembros
en la región a través del Hub son precisamente estos espacios y oportunidades para aprender y colaborar en red. La agenda de aprendizaje de la educación en crisis y conflicto plantea cuestiones muy importantes sobre la mejor manera de recopilar datos fiables sobre educación en entornos cambiantes y complejos afectados por la crisis y los conflictos. Si están interesados en este tema, mantendremos la conversación a través de otro evento web que se celebrará este mes a través de la Red Global de Lectura y el Hub Regional para LAC de USAID, sobre el monitoreo de la equidad en la educación en LAC el 23 de agosto a las 10 a.m. hora del este. Desde el Hub para LAC y la Red de Educación en Crisis y Conflicto, queremos agradecerles por su continuo compromiso y por su generosidad para compartir con todos y todas nosotras aprendizajes y lecciones aprendidas, así como retos. Y queremos agradecer muy especialmente a Florencia, Diego Figueroa, Diego Paz, a Ernesto, Felipe y a Henry por sus extraordinarias presentaciones. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestro trabajo y para enterarse sobre los avances y el lanzamiento del sitio web de datos abiertos sobre estudiantes en situación de movilidad en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.